Hola mis apreciados hermanos y mis apreciadas hermanas. Bienvenidos al resumen de nuestra lección a través de este audio. Y esta semana nos tocó estudiar la lección 12, que lleva por título Esther y Mardoqueo. Nuestro texto bíblico nos dice: yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Saben, mis apreciados hermanos, nuestro Dios siempre ha querido darse a conocer y dar a conocer su plan de salvación en los lugares donde no lo conocen. Obviamente a través de sus hijos que lo aman y le obedecen. Es por eso que a través de la historia de Esther y Mardoqueo aprenderemos a cómo dar testimonio de nuestro Dios en los lugares extranjeros. Así que bienvenidos al resumen de nuestra lección y acompáñenme hasta el final. El libro de Esther es singular por varias razones. Una de ellas es la ausencia de una referencia explícita a Dios. En ninguna parte de su secuencia narrativa se menciona a Dios, ni por parte de los personajes judíos, ni por parte de los héroes de la historia, ni por parte de los personajes no judíos. No obstante, a pesar de esta rareza, el libro contiene sabiduría valiosa para quienes siguen a Jesús y desean compartir su experiencia con Dios en un mundo en el que muchos no están abiertos a expresiones explícitas de fe. A menudo, cuando la gente de la iglesia piensa en la misión o habla de ella, se centra en acciones explícitas orientadas a la fe, ya sean reuniones de evangelización, distribución de publicaciones basadas en la fe, brindar estudios bíblicos u otras formas de testificación. Estas cosas requieren un cierto nivel de libertad y conexión con una comunidad para fomentar cualquier transformación significativa. Pero, ¿qué ocurre en los lugares donde el gobierno no permite las actividades religiosas? ¿Qué sucede con las zonas donde la gente no está interesada en este tipo de actividades? A menudo, la iglesia ignora estos entornos, pero los lugares que se ajustan a esta descripción constituyen una parte sustancial de la población mundial. Esta semana, a través de la lente de Esther y Mardoqueo, veremos que Dios desea que seamos creativos en nuestro testimonio, incluso en lugares y espacios que no están abiertos a una labor misionera explícita. La historia de Esther y Mardoqueo, al igual que las historias de Daniel y de José, es un recordatorio para los seguidores de Dios de que no necesitan ser pastores o dirigentes religiosos para servir en la misión de Dios. Estas historias figuran en las Escrituras para demostrar que, mediante el servicio público, funcionarios del gobierno y otras agencias gubernamentales, el pueblo de Dios puede servir e impactar a la sociedad de tal manera que atraigan a la gente hacia el amor de Dios. En el caso de Esther y Mardoqueo, pudieron salvar la vida de miles de personas siendo fieles a los valores y la sabiduría que les transmitieron sus antepasados judíos. A menudo, cuando leemos relatos bíblicos, pasamos por alto los detalles y no siempre reconocemos la intensidad que presentan algunas de las situaciones. Como en el caso de Esther y Mardoqueo. Esther y Mardoqueo se enfrentaron a una situación extraordinariamente estresante y precaria. Para ellos, predicar sermones o implicarse en una actividad misionera directa no habría servido a la misión más amplia de Dios, que consistía en atraer a la gente hacia relaciones de amor. Lo que necesitaban era el valor de defender la vida frente a la muerte. Adoptaron esta postura en un contexto en el que formaban parte de un grupo minoritario menospreciado por el imperio. Sin embargo, gracias a la influencia de Dios y a la voluntad de Esther y de Mardoqueo,
de tomar decisiones sabias en relación con el plan general de Dios para la humanidad. La reina y su padre adoptivo pudieron ser una bendición para la gente y formar parte de un momento de la historia que se transmitió por medio de las páginas de la Biblia y la práctica de Festival de Purim. Muchos de los que están leyendo esta guía de estudio de la Biblia viven en lugares donde gozan de una gran libertad religiosa y no tienen que preocuparse, porque su vida no corre peligro si revelan su fe. Otros, alrededor del mundo, no se pueden dar este lujo. Muchos seguidores de Jesús viven actualmente en situaciones en las que una adhesión abierta a Dios los llevaría a la cárcel o pondría en peligro su vida y las de sus familiares. A pesar de este peligro, algunos de ellos trabajan activamente en lugares de influencia. Dios los llama a vivir su fe de formas que a muchos de nosotros no nos parece que estén cumpliendo la misión. Es posible que la mejor manera que tienen estas personas de servir a Dios sea evitar expresar abiertamente su fe. En cambio, su trabajo silencioso y con perfil bajo influye en el trato que reciben las personas, ayudándolas a prosperar. Esta labor no es menos importante que las presentaciones explícitas del Evangelio que otros hacen en situaciones en las que tienen más libertad. La valentía necesaria para permanecer fieles en situaciones en las que no es posible hacerlo abiertamente a menudo es muy notable. Solo en la Tierra Nueva conoceremos el impacto que estas personas han tenido en innumerables vidas en todo el mundo. Hay otra lección misionera que aprender de la historia de Esther y Mardoqueo. Ni Esther ni Mardoqueo eran teólogos ni pastores formados. Eran personas normales que habían llegado a ocupar puestos importantes dentro del imperio de la época. Pocos sabían lo vitales que serían sus funciones. Lo que queda claro en la historia es que tanto Esther como Mardoqueo trabajaron y vivieron en un sentido de integridad. A pesar de los desafíos que la vida les deparó, continuaron siendo dedicados trabajadores de Dios y adquirieron reputación por su diligencia y honradez. Como resultado, cuando las actividades de la gente a su alrededor, específicamente Amán y sus secuaces, conspiraron contra ellos, su reputación se volvió crucial para su supervivencia. Si Esther o Mardoqueo no hubieran sido habitualmente gente responsable que servía con integridad a quienes los rodeaban, la historia habría sido muy diferente. Su integridad les dio la plataforma desde la cual pedir favores y hablar abiertamente cuando se trataba de una cuestión de vida o muerte. Y no solo fueron escuchados en ese momento, sino también les hicieron caso. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Esta es la lección que debemos aprender hoy. La mayoría de los seguidores de Jesús no son empleados de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Menos aún, ocupan puestos como el de pastor, maestro o capellán. Sin embargo, según la historia de Esther y Mardoqueo, a menudo no son los trabajadores oficiales los que tienen la mayor influencia en una comunidad. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo general, el miembro de iglesia promedio que quizá trabaje en empresas seculares o para una entidad de la administración pública tiene el mayor potencial misionero. Nunca debemos subestimar el papel que nuestras relaciones con la gente pueden tener a largo plazo. La historia de la misión de Dios está llena de historias, muchas no contadas, que se parecen a la de Esther y Mardoqueo. Aunque la mayoría de los seguidores de Jesús no se encuentren en posiciones tan destacadas como las de Esther y Mardoqueo, siguen estando en lugares y espacios
a los que los pastores y otras personas empleadas por la iglesia no tienen acceso. En esos espacios y lugares, la reputación de una persona por mantener un elevado nivel de integridad y esmero en el trabajo atraerá a la gente hacia ella y se crearán relaciones de respeto que probablemente generarán muchas oportunidades de influencia. A veces, las referencias explícitas a Dios no son lo que se necesita para atraer a la gente hacia la vida que Dios desea para toda la humanidad. Es esencial que recordemos esta realidad y que también se la recordemos a quienes nos rodean. Si alguien hiciera un recuento de todas las historias bíblicas sobre los fieles seguidores de Dios, se sorprenderían de cuántas de ellas se refieren a personas comunes y corrientes que viven su fe en entornos cotidianos. La Biblia demuestra que la misión de Dios es para todos y que cualquiera puede participar de ella. No necesariamente requiere que una persona deje atrás su carrera en un campo que no sea la obra eclesiástica. Por cierto, en la mayoría de los casos, lo que se necesita es que más personas visualicen sus lugares de trabajo actuales como su campo misionero. Esta percepción no siempre requiere que evangelicen explícitamente a sus compañeros de trabajo. A menudo implica que trabajen con honestidad e integridad, permitiendo que las relaciones que surgen de este enfoque florezcan de forma natural. Es muy probable que quienes ponen en práctica este enfoque se encuentren periódicamente con situaciones que requieran valentía y decisiones que tengan un impacto mucho más allá de ellas mismas. Vivir en una relación con Dios las preparará para estas situaciones. Bendito sea el nombre del Señor. Sí podemos alcanzar a más personas solamente si somos íntegros, fieles y siempre entablando una relación íntima con nuestro Dios. En todo momento el Señor nos va a preparar, nos va a dar sabiduría, valentía, y con el poder del Espíritu Santo atraeremos a esas personas en el nombre de Cristo Jesús hacia la vida que Dios desea que tengan, que tengamos y que alcancemos el reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. La iglesia debe orar regularmente por quienes viven en lugares donde la adhesión abierta a su fe es peligrosa. La iglesia debe orar para que Dios conceda a quienes viven en esos lugares el valor de vivir su fe mediante expresiones apropiadas en sus respectivos entornos. La iglesia debe interceder regularmente ante el trono de la gracia por quienes se encuentran privados de su libertad y orar para que, de alguna manera, mediante la influencia de la oración intercesora, puedan vislumbrar el amor de Dios y la vida que Dios quiere para toda la humanidad. Sería muy valioso reservar una semana al mes en la iglesia para poder orar de forma más consciente y deliberada en este sentido. Juntos tenemos que animar de forma creativa a todos los seguidores de Dios que no son empleados oficiales de la iglesia. Tenemos que reconocer su servicio por medio de las diferentes vías de influencia que tienen. La iglesia también debería invertir en capacitaciones orientadas a ayudar a los miembros de la iglesia a ver cómo su trabajo puede ser misionero sin requerir necesariamente un testimonio explícito. Si con oración reflexionáramos deliberadamente en cómo los miembros en sus trabajos habituales podrían desempeñarse con una mentalidad misionera, esto cambiaría drásticamente la forma en que el evangelio se extendería por el mundo. Mis apreciados hermanos y hermanas, ¿qué es lo que necesitamos para poder testificar de nuestro Dios y de la verdad de la salvación? Solamente necesitamos primero
entablar una relación íntima con Dios, como Esther y Mardoqueo y todo su pueblo que se pusieron a orar y a ayunar. Segundo, solamente necesitamos dejarnos guiar por el poder del Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo está presente en todo momento con nosotros. Y en tercer lugar, escuchar su voz para que podamos testificar conforme a la sabiduría, a la valentía y al poder del Espíritu Santo. Y por último, debemos orar los unos por los otros, tanto por los que tenemos la libertad de expresar nuestra fe con toda libertad, pero también orar por quienes no tienen la libertad que usted y yo tenemos para testificar de nuestro Dios y de la verdad de la salvación. Eso es lo que Dios desea que nosotros hagamos como conocedores de su palabra y como hijos suyos. Así que, mis apreciados, podemos testificar en todo momento, donde quiera que estemos, porque Dios es un Dios de misiones y Él siempre concluyó con su misión con éxito y terminará la misión con éxito a través de nosotros. Y ese será nuestro estudio de la próxima semana. Y primeramente Dios, tendremos el repaso de nuestra lección como siempre a través de los videos. Así que muchísimas gracias por acompañarme. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe y que Dios haga prosperar todo lo que toque en tus manos. Y nos vemos en el próximo estudio. Bendiciones.